Gracias por continuar con nosotros. Recuerde nuestro canal en YouTube, Canal Nacional de Informaciones CNI. Revise ese canal, chequelo. Si le gusta, suscríbase. Si le gusta mucho, recomiéndeselo a un amigo. Si le gusta demasiado, promociónenos abiertamente. Es @Meridiano CNI, transmitido en los estudios de En Televisión, 31 de Claro y Win, 33 de Aster Altiz, en la web entelevisión.com. Retransmitido también en Canal América de los Estados Unidos. Contamos con la participación del dirigente de Fuerza del Pueblo, el doctor Julio Horton. Julio, bienvenido al espacio. ¿Cómo estás? Gracias, estimado Willy Paz. Gracias por invitarme a este prestigioso espacio. Con mucho placer, aquí estamos. Bien, Julio, ¿en qué están ustedes en este momento? Yo sé que están trabajando en un congreso por venir, pero quiero oírlo de tu viva voz. Sí. Mira, la Fuerza del Pueblo inició un congreso, el primer congreso del pueblo, profesor Juan Bosch. Un congreso virtual, que es una novedad en la República Dominicana debido a la situación del COVID. Y el Congreso definió 17 mesas temáticas de reforma estatutaria, vinculación con la sociedad, género, mujer, juventud, una serie de temas que van a relanzar el partido, a adecuar un partido, una organización moderna, como es la visión del presidente y líder del partido, el doctor Leonel Fernández. El día 6 de noviembre ya inician las plenarias de las distintas mesas temáticas para finalmente culminar el 27 de febrero ya con un documento de aprobación de todo el partido, su dirección central, su dirección política y toda la membresía que ha venido participando. Se inscribieron 11.500 y pico de dominicanos y dominicanas para participar en las diferentes cosas. Un congreso, para que usted tenga una idea, en la vieja organización que nosotros militamos, el congreso participaban aproximadamente 4.000, 5.000 personas. Aquí solamente en las mesas temáticas hay 11.000 y pico de personas inscritas en la plataforma, en las 17 plataformas que hay de las mesas temáticas. Y eso todavía no está cerrado, eso porque inicia la discusión el 6 de noviembre, la apertura de discusión. Entonces lo que quiere decir que de aquí al 6 de noviembre se van a inscribir unas 30.000, 40.000 personas. ¿Tanto? Sí, claro, porque es a través de la plataforma tecnológica. Usted se puede inscribir de cualquier parte del mundo. Pero lo están haciendo. Claro. Si claro, tú sacaras un cálculo semanalmente, ¿cuánta gente se afilia? Se están afiliando entre 800, 1.000 personas, pero en la medida en que se acerca la fecha de la discusión ya de las... Porque ahora mismo es que se están recibiendo las propuestas. Sí. Propuestas en todos los sentidos, en todas las mesas temáticas. Y evidentemente que ha causado mucho entusiasmo, porque cuando la gente tú le facilita al ciudadano que se inscriba de su teléfono celular, que pueda debatir, participar en las teleconferencias, escuchar, tomar posición en esas teleconferencias, entonces eso motiva, y sobre todo a la juventud, que requiere de hoy en día de un espacio político, y creo que la Fuerza del Pueblo ha venido a conquistar un espacio que hacía falta en la juventud, en la participación política. Estructuralmente, tú me puedes decir el organigrama, si se puede llamar, la estructura de la Fuerza del Pueblo, dirigencial. Bueno, tenemos una dirección política, son 35 miembros, la preside el presidente Leonel Fernández, del coordinador general político, que es el doctor Radamés Jiménez Peña, y 33 miembros de esa dirección política. Luego está la dirección central de la Fuerza del Pueblo, que tiene rango nacional, somos 630 miembros, al cual nosotros nos honramos en pertenecer, y las direcciones provinciales de circunscripción de los 158 municipios, 32 coordinadores provinciales y los coordinadores de las circunscripciones. Es decir, es una réplica del PLD, lo que ustedes hicieron, bueno, en términos de estructura. Puede decirse, no una réplica, es parecido porque 35 claro, en el comité político, ¿cómo le dicen ustedes? Dirección política. Dirección política, comité equivale político. Al comité político de aquella organización, dirección central equivale al comité central. ¿Y la misma cantidad, más o menos? Y la misma cantidad porque en términos poblacional. Sí. Entonces nosotros tenemos lo que se llaman los bloques de zonas, que equivale a los bloques de comité intermedio de aquella organización, sí, y tenemos las direcciones medias, que equivalen a los comités intermedios. ¿Y no tienen secretarías? Sí, claro, tenemos 42 secretarías,
Sí, claro, Que son ya se escogieron las distintas secretarías. Y la forma, yo sé que en el Congreso se va a votar y cada quien se va a poner a prueba, pero la forma en que actualmente está constituido fue de dedo. Bueno, no, se tomó una primera decisión de que todo el que tenía la posición jerárquica En el y en PLD. el viejo partido vino con su misma posición. Sí. Sí. Ya en el caso de los... Del comité político, de la dirección política. También, recuerde que nosotros fuimos una fusión del partido PTD. Que también Entonces, están metidos ahí. la dirección política del PTD, que eran 12 miembros, pasaron a la dirección política de la Fuerza del Pueblo. Es decir, que Entonces, ustedes lo que hubo metieron fue 23. completar, exacto, se completó la dirección política con la dirección del PTD más lo que vinieron del comité político de la vieja organización y algunos miembros que el presidente Fernández, bueno, pues sugirió a esa dirección política. Entonces, ¿cómo Pero eso es provisional. Cuando, eso es provisional. Está bien, pero ¿y cuando ustedes se reúnen con los PDistas, ideológicamente están totalmente opuestos? Bueno, nosotros estamos, el partido se va a enfocar por una línea de ideología progresista y por tanto esa es la línea que el presidente Leonel Fernández le ha impregnado y que en su mayoría prácticamente toda la dirigencia entiende. Un partido de avanzada, un partido que conecte con la población, que implique avance en el desarrollo de las posiciones públicas, de las políticas públicas del Estado dominicano y servir a la gente. Esa va a ser la ideología política del partido. Entonces, esa estructura que hay actualmente es provisional. En febrero, el 27 de febrero, culmina el Congreso profesor Juan Bosch. Entonces, inicia el Congreso elector para escoger a las autoridades partidarias. O sea, todos los que estamos hoy, incluyéndome a mí, a Leonel Fernández, tenemos que someternos a un proceso democrático de votación de la militancia del partido. ¿Y cuánto van a aspirar a la presidencia del partido? Bueno, ya eso, el que se entienda con ese traje, bueno, y esa estatura política, bueno, tiene el derecho. ¿Y no sería saludable que más de uno aspiren a la presidencia del partido? Bueno, el que se entienda con esa estatura no tiene ninguna restricción. ¿Y tú crees que la Fuerza alguien del Pueblo es se un partido democrático? Sí. Evidentemente que cualquier compañero que se entienda con los méritos suficientes puede presentarse. Pero a la sazón, según tu criterio, ¿tú crees que se presente alguien? Al día de hoy no he visto ninguna aspiración en ese sentido. Ya. ¿Y me imagino que ustedes tendrán un secretario general, o lo tienen? Sí, claro, el compañero Peñita, el secretario general y el coordinador político general, el compañero Radamés Jiménez Peña. Pero el secretario general es Peñita. Peñita, claro. Y entonces cuando el Congreso elector esté en campaña y... Manolo Tavares Justo se va a llamar. Sí. ¿Habrán otras personas que aspiren a la Secretaría General? Claro, cualquier dirigente político que cumpla con las disposiciones estatutarias, que presente cualquier candidatura, tiene su derecho. Ya es una opción y una decisión de la estructura partidaria. Es decir, que Peñita está en peligro. No, yo no digo que Peñita esté en peligro. ¿Se va a señalar a alguien ahí? No, porque la Fuerza del Pueblo ha nacido como un partido democrático, que obviamente las cosas negativas que teníamos en aquella organización, bueno, en esta organización política, bueno, la estamos dejando atrás. ¿Tú tienes la seguridad de eso? Porque Leonel Fernández fue presidente del PLD y tú viste cómo la composición del comité político hasta familiar se tradujo desde hace mucho tiempo y familias enteras pertenecían o a la cúpula mayor o a la media del comité precisamente central. En la Fuerza ¿Ustedes del Pueblo, descartan eso? Claro, eso hay que descartarlo. ¿Pero hay que descartarlo o tú lo descartas? No, que las bases las van a descartar. O sea, el partido ha nacido como una fuerza política democrática y entendemos que todos tienen derecho, todo dirigente con mérito, a presentarse a cualquier candidatura. No va a haber una línea por abajo, mete a este que está viejo, que no tiene un voto, porque hay gente ahí odiosa.
que la gente no lo quiere. Mira, hay gente que quizás, Apática. que quizás no tengan los votos abajo suficientes, pero tienen mérito suficiente. Es decir, que a fin de cuentas tú lo que me estás diciendo que hay gente que lo van a señalar y lo van a meter No, ahí, recuerda por que el hay una mérito. cuota, los estatutos establecen un 20% a la Pero eso no es dirección democrático, no vamos a hacer un cambio, porque yo creo que eso es Sí, pero discriminatorio cuando tú coges 20% todo- y no lo mete el universo. Todos los estatutos establecen una discrecionalidad a la dirección política. Es decir, que no es democrático el asunto. No. Que hay un Sí es 20% democrático, que hay es un lo que me dé la gana. 80%, es igual con las candidaturas inclusive. Pero hay un Hay 20% respeto. que no es democrático. Un partido verdaderamente democrático expone el universo a las votaciones y ustedes no lo están haciendo. No, lo que pasa es que los estatutos, si se modifica esa parte, que podría ser que el Congreso modifique esa parte de los estatutos. ¿Tú estarías de Dice- acuerdo en que se modificara esa parte? Yo soy democrático, por mí lo pueden modificar y Pero- bajar pero- el 100%, pero de- el 100%. Pero por mí, no es lo mismo por mí que yo voy a No. luchar para que el 100% sea votación universal. No, y si usted me pregunta a mí, yo me inclino porque sea el 100% democrático inclusive. Es decir, tú favoreces Sí, yo eso. favorezco porque realmente hay más oportunidades para la dirigencia. Porque tú crees que es discriminatorio, ¿o no? Claro, es discriminatorio. Porque cuando En tú cierto agarras sentido un es 80 discriminatorio, tú agarras un 20% y lo sometes por el dedo, bueno, pues hay una discriminación contra aquel que se buscó su voto abajo y sin embargo otro lo pone en la dirección política. Entonces, yo puedo decir que la fuerza del pueblo, luego del Congreso, va a ser 80% democrática. Mire, lo ideal que sea el 100%. Sí, pero como tú me dices que hay un 20% reservado en los estatutos, yo puedo decir que ese partido no es 100% democrático, que solamente es un 80% democrático. No, yo creo que es democrático. Lo que pasa es que los estatutos contemplan esa cuota reservada a la dirección Pero política. esos estatutos son antidemocráticos porque no trata a todos por igual. Y si yo soy miembro de un partido, yo quiero que me traten igual, tener las mismas oportunidades que los otros. Sí. ¿Usted le puede llevar esa inquietud a mi amigo Leonel Fernández? Se la voy a expresar y creo que tengo la calidad moral y ética para presentárselo al presidente Fernández como ha sido nuestra norma siempre. Y usted le va a decir que yo le mandé a decir sí, eso. Sí, claro. Así como le he planteado muchas situaciones que recojo de la sociedad en sentido general, sectores profesionales, de cómo piensa la sociedad en muchos sectores, y se lo expreso al presidente Fernández y el presidente tiende a escuchar y a tomar acciones en ese sentido. Bien, vamos a pasar a la situación nacional. No te puse sobre la hoguera, ¿verdad? No, jamás, jamás. Bien. Estamos construyendo una fuerza política que Que tiene yo le vocación auguro de éxito, poder. yo le auguro No, éxito. es que la fuerza del pueblo tiene vocación de poder. Ahora, hay una situación aquí, actualmente. Sí. El PRM. El PRM de la noche a la mañana se hizo gobierno, Sí. pasando a ser el partido de mayor éxito en la historia Así es. del país. Con poco tiempo. Nunca, en el 2015 se formó, sacó un 36%, 36%. 28 o 26 el partido, pero el El candidato, candidato sacó en 36. 36%. Sí. Luego, en 4 años, llega al 52%, convirtiéndose, mandando a la porra, si usted quiere, a los estrategas, porque en el PRM a los superestrategas. Sí, en el PRM nadie se la da de que es Sí. más listo que otro. Así es. Un partido, si usted quiere, pragmático, que juega con la corriente y es gobierno ya. Ustedes fueron a las elecciones. Yo tengo mi teoría sobre eso, pero ustedes fueron a las elecciones, sus encuestas daban 24%, a veces 26%, las que más lo repelían daban un 12% y un 8%. Ustedes sacaron un 8,9%. ¿Fue un balde de agua fría que le echaron ustedes luego de las elecciones o cómo se digiere eso? Yo pienso que la población, sin lugar a duda, se fue en favor del cambio con una ola política, un desgaste y un rechazo hacia la política del gobierno
del expresidente Danilo Medina y todas las acciones que la población, actos de corrupción, el tema de el intento de imponer una tercera reforma constitucional, eso le fue mellando las bases de que era un gobierno democrático. Luego la salida, el fraude en las primarias del PLD contra Leonel Fernández, cosa que nunca se esperaba, o sea, una votación hasta las 2 de la mañana, imponerle acciones a la Junta Central Electoral, o sea, doblegar a la Junta Central Electoral a tomar acciones y a refrendar y a validar ese fraude colosal, lo que no se esperaba. Entonces, todos esos elementos fueron causando en la población las movilizaciones que se hicieron en contra de las plazas de la bandera. O sea, ya hoy el tema de las redes sociales tumba cualquier gobierno y se van creando una percepción de la política y de las acciones. Creo que fueron una serie de factores. Luego finalmente la salida de Leonel Fernández y un grupo que nos fuimos con Leonel Fernández de ese partido lo debilitó mucho. Los partidos divididos no ganan elecciones. Entonces, todos esos factores, si usted los suma, entonces, ¿qué hizo la población? Bueno, si el PLD, que era una organización supuestamente organizada, que tenía liderazgo pensante, unificado, que respetaban la Constitución, las leyes, entonces si ya nada de eso existe, entonces vámonos con el cambio a ver cómo nos va. Pero eso mismo hicieron en el 2016 y respetaron la Constitución. No, en el 2016 se hizo un pacto. Pero, pacto político que tampoco se respetó el pacto. Pero modificaron la Constitución. Exacto, pero fruto de un pacto político y manteniendo la unidad de ese partido. Entonces se hizo esa reforma. Ahora bien, en esa reforma se llevó un pacto político y el cual no se respetó para las elecciones del 2020. Entonces, como no se respetó ese pacto político, no se respetó nada, en el 17 empezó a posicionar el tema de la reforma constitucional. Duramos 2 años en eso, y hicimos marcha al Congreso. Mire, hasta una intervención del Departamento de Estado. La llamada de Pompeo fue una intervención en los asuntos internos de la República Dominicana. ¿Que ustedes no se pusieron guapos? Bueno, porque nosotros estábamos, la posición de Pompeo vino a fortalecer la posición nuestra. Sí. Y en ese momento el 82%, decían las encuestas de la población, rechazaba una tercera reforma constitucional. Entonces, todo eso vino erosionando la base política del gobierno y del propio PLD. Ok, cortemos ahí. Sí. Estamos en octubre, se va octubre, ya este año va rápido. Aquí debe desatarse una lucha, de hecho ya está por ocupar la primera posición en oposición, ser el partido de oposición principal. El PLD tiene sus caballos afuera, han hecho intentos de oponerse a muchas y críticas a muchas posiciones y acciones del gobierno actual, y ustedes dan declaraciones, su líder da declaraciones de que no es momento de hacer oposición, que es momento de unidad nacional. Bajo las condiciones económicas de la crisis que ha provocado la crisis sanitaria, ¿cuál de esas dos posiciones tú crees que va a ganar la mayoría del pueblo dominicano para convertirse en partido de oposición? No, la posición sensata del expresidente Leonel Fernández de que este es un momento, por lo menos, fíjese que ni siquiera los 100 días han pasado, Sí. que se le dan a todos los gobiernos, entonces no es momento de hacer oposición al gobierno. Todos los gobiernos siempre se le da 100 días, apenas lleva 2 meses, 60 y pico de días, y obviamente adicionar al plazo de los 100 días que siempre se le da a todo gobierno, hay una situación sanitaria, hay una situación de crisis económica en que si la clase política de oposición, si un líder de la dimensión de Leonel Fernández empieza a hacer oposición, entonces la crisis se va a agravar más. Y si un líder como el presidente Medina, que ya está haciendo oposición, acentúa la oposición, ¿tú no crees que la crisis también se va a agravar más? Mire, lo que veo de parte del PLD, de su comité político, es salir a
quizás por el tema del rumor público de que en los próximos días vendrán sometimientos judiciales y ya empezaron algunos interrogatorios. Incluyendo a gente de tu partido. Claro, eso no importa, porque la corrupción es todo aquel que haya cometido pero sí, estamos de acuerdo. Creo que por eso es que han salido, quizás. No es hacer oposición al gobierno, es a pretender decir, bueno, nosotros somos una fuerza política, cuidado con los sometimientos judiciales. Eso es lo que están diciendo, cuidado. Claro. Pero ya ya entrevistaron y salió con una cara terrible. Camacho. Radamés Camacho. Sí. Entrevistaron o interrogaron, mejor dicho, a Robert de la Cruz. A Robert de la Cruz. Y también salió con una cara de pocos amigos. Así es. La hermana del presidente tiene que ir esta semana. Tiene que ir esta semana, así es. Entonces, ¿ya comenzaron? ¿Qué pasa? Ya comenzaron. Bueno, usted sabe que los procedimientos judiciales, sobre todo los procedimientos penales, tienen su rigurosidad. Hay que respetarle el ordenamiento procesal penal y el derecho de defensa, los plazos procesales. Creo que lo que se está investigando es muy pequeño a lo que podría ser, porque para lo que fueron llamados fue por la declaración jurada. Sí. ¿Qué tú planteas? ¿Para qué deben ser llamados? No, pero hay muchos expedientes. ¿De esa misma gente que está ahí? Claro. Solamente como tú eres abogado y estás al tanto de esto, yo me pregunto... Ahorita, por ejemplo, los 21.000 millones de pesos que fueron pagados en la transición sin soporte jurídico. Que denunció el propio Contralor General de la República y el director de presupuesto, Rijo. Los 11.500 millones de pesos en asfalto pagados a contratistas de grado a grado. Eso se está investigando. Entonces, esos son expedientes contundentes, con los cuales inclusive ni siquiera se requiere, en principio, una auditoría de la Cámara de Cuentas, porque los documentos se bastan a sí mismos. Entonces, de la documentación y de la experticia que se haga el expediente, se produce los interrogatorios, y si el Ministerio Público entiende que hay elementos que comprometen la responsabilidad penal de esos funcionarios, bueno, pues se presenta una acusación ante el tribunal. ¿Por qué tú crees que el asfalto y los 21.000 millones de pesos pagados todavía no llega a interrogatorio las personas que participaron en eso? Y por ejemplo el caso de la ministra de Cultura, que fue posterior, que es mucho menor el monto de que causa interrogante dentro de la sociedad. La ministra de la Juventud. Sí, se conoce esta semana. Bueno, pienso que el tema de los asfaltos, de los actos de corrupción, que eso ya tiene bastante discutiéndose en la opinión pública. Mire, la Procuraduría está dirigida por una es jueza y una funcionaria del área judicial muy competente. La doctora Miriam Germán, respetuosa, lo digo como abogado en ejercicio. Tengo 24 años de graduado y siempre que he litigado, desde que ella era juez de primera instancia, respetuosa de los procedimientos. Entonces, y además el consultor jurídico del Poder Ejecutivo también es un abogado, el doctor Antoliano Peralta, es un abogado experimentado, también conocedor de la praxis judicial, y no se va a aventurar a someter un expediente sin pruebas. Entonces, como el expediente de Odebrecht, por ejemplo, sí, que se hizo a la carrera entonces, pero en este caso hay abogados experimentados que han ejercido la profesión. Por ejemplo, el consultor jurídico ha ejercido su profesión bastante, y la magistrada, bueno, pues ha impartido justicia y conoce que los procedimientos hay que someterlos, los expedientes con pruebas documentales y respetando el debido proceso. Entonces, en esa parte, claro, es que hay que tomar un tiempo, tienen 60 días. Solamente una experticia, por ejemplo, a las cuentas bancarias a través de la superintendencia de banco, eso dura 30, 40 días. Tú sabes que ustedes... La remisión de toda esa información, de esa data, dura por lo menos en el sistema financiero unos 45 días.
Yo digo que el partido, la local. el partido de oposición principal saldrá dependiendo si el Ministerio Público cumple con su deber o no. Si hay un trato subterráneo, indefectiblemente el partido de oposición va a ser el PLD. Claro, claro. ¿Y ustedes están conscientes de eso? Así es, así es. Y creo que la población, el pueblo dominicano, no va a perdonar que exista una negociación política en temas de corrupción. Porque si algo le dio una fuerza política, moral, a la candidatura del PRM fue montarse en una ola de cuestionamiento de los actos de corrupción. La población votó por Abinader fundamentalmente por el tema de la corrupción, que nunca era tema de campaña. La corrupción la gente no le hacía caso, siempre aparecía en el 10º lugar en todas las encuestas. Sí, pero hasta lo mucho, ¿cómo hasta dicen? Lo mucho Dios lo ve. Dios lo ve. Entonces eso pasó a primero. Claro, pasó a primer orden en el debate político y en la valoración de la ciudadanía. Pero, por ejemplo, el caso Punta Catalina, donde le da directamente al presidente de la República, que fue quien negoció esa obra, y que la empresa reconoció que pagó sobornos. Sí. Entonces, es como cuesta arriba uno no pensar que al que conversa, al que discute el contrato, no le llegue una parte de eso. El caso Punta Catalina, cuando usted revisa la acusación que presentó el Ministerio Público, recuerden que en la página 14 habla de el soborno pagado por la planta Punta Catalina. Y luego los periodistas de Washington Internacional, que eso es el Departamento de Estado disfrazado de periodistas internacionales, están señalando que se pagaron 41 millones de dólares. 41 millones de dólares en Punta Catalina. Entonces, evidentemente que Punta Catalina es un cuerpo del delito. Y ese expediente tendrá que llegar a la justicia. ¿Lo hará llegar el gobierno? ¿No habrá un pacto subterráneo? Pues yo tengo conocimiento de ciertos apoyos por parte oficial, faltando 4 meses para las elecciones, al candidato que hoy es presidente. Creo que la población lo que está esperando es sometimientos judiciales. Sí, pero tú sabes eso que yo te estoy diciendo. Hay información en ese sentido. Hay información en ese sentido de que se pactó ante la debacle que se veía, bueno, pues había que pactar rápidamente y veloz. ¿Cómo tú catalogas el papel de las elecciones en sí, el papel de la Junta Central Electoral? Funesto. Nunca había visto un presidente de una Junta Central Electoral manejarse de esa forma. ¿Un presidente o un pleno? Un pleno, corrijo la palabra. Por los 5 jueces, no excluyo a ninguno. ¿Tú certificas que Fuerza del Pueblo sacó 8 puntos y pico? 8.9. No, esa no es la votación de la Fuerza del Pueblo. La Fuerza del Pueblo, mire, solamente en el nivel de las diputaciones, la Fuerza del Pueblo, esa Junta Central Electoral, le sustrajo, le robó aproximadamente unas 25 diputaciones en todo el territorio nacional. Y cuando usted ve las candidaturas en todas las provincias, las cuales fueron sustraídas, fueron gente que somos cercanos a Leonel Fernández. O sea, que hubo un plan dirigido a que todas esas figuras, claro, no, y que figuras que hemos sido leales durante más de 2 décadas a Leonel Fernández, coincidencialmente todos, la Junta Central Electoral duró 14, 15 días contando los votos y al final los votos no aparecieron. ¿Tú perdiste con qué margen? ¿Te dieron una pela? Pero no, un margen de 1 punto y pico por ciento. En el caso nuestro, lo que resultó fue, según la data que ellos presentaron, porque la Junta del Distrito violentó inclusive 3 decisiones, el tribunal no contó, no hizo un reconteo, ordenado por sentencia. Fíjese si esa Junta se prestó a charlatanería y a violaciones procesales y violaciones al derecho de defensa y derechos electorales de los candidatos, que irrespetó 2 sentencias del Tribunal Superior Electoral que ordenaba un reconteo de la totalidad de las actas y permitió la juramentación de los diputados y no hizo reconteo.
hizo una proyección en un acta y dijo, no, por la proyección esto no va a variar. No, eso no es lo que dice la sentencia. La sentencia manda un reconteo de todas las actas. Proyección es proyección. Si hubiese sido eso, ¿verdad? entonces la proyección daba ganador a Leonel en las internas del PLD. Así mismo. Entonces, eso es para que usted vea lo que hizo, a qué se prestó esa Junta Central Electoral. Y eso se queda sin sanción. Ustedes ya Bueno, desistieron. mire, de hecho, debo decir públicamente, mire, yo fui de lo que sometí inclusive a acción penal porque en el caso del Distrito Nacional fue apresado un hijo de una diputada y candidata a diputada del PLD Sí. cometiendo actos fraudulentos de alteración de actas El hijo de Cleo en la Sánchez. sede de la Junta Central. Nosotros presentamos una querella criminal por ante la procuradora electoral, la doctora Gisela Cuerto. Inclusive ella la semana antepasada me llamó para darle curso a la querella y nosotros en un ambiente ya de que el objeto litigioso perdió su razón de ser porque ya se juramentaron los diputados. Sí, pero debe haber sanción. Ahora, si eso le si dije el yo a la código- magistrada, eso le expresé yo, mire, magistrada, el objetivo nuestro era, obviamente, que se revisaran todas las actas y hubieron procesos judiciales. Ahora bien, ese joven causó un daño a la sociedad. Usted como Ministerio Público lo que tiene que pedirle es que haga un desagravio a la sociedad y que le impongan una sanción a ese joven de la que establece la ley para mandar una señal a que en un próximo proceso nadie se atreva a alterar un acta. ¿Cómo Entonces, ustedes pretenden crecer en la fuerza del pueblo? Porque la empatía momentánea o el magnetismo tiene hasta cierto límite. Sí. Usted crece con los discursos. Y con la se posición gana política. y con la coherencia. Sí. Te digo esto porque el líder de tu partido, el presidente Fernández, en el debate electoral se vio inclinado a que los fondos de AFP se le devolvieran a los trabajadores. Inmediatamente pasa el torneo electoral, se desliga de la situación, saca los pies de eso. No hay incoherencia en eso. No, pero el presidente no ha sacado los pies sobre ese Yo, tema. yo no lo he oído hablando más sobre eso. pero No es lo mismo pero que... eso no quiere decir que ha sacado No, pero los no es pies, lo mismo que un líder La- de esa magnitud sí. en plena elección suelte eso y que sea coherente en estos momentos donde hay una capa media desprovista de todo, Sin recursos. sin recursos, con incógnitas, y diga, yo creo que deben darse el 30% de los fondos. No, ese es un tema Con que eso ganará de esto. va a hacer debate en los próximos. Creo que el presidente Fernández va a fijar una posición con respecto al tema de los fondos de pensiones oportunamente. Pero los próximos oportunamente, días- no, en los próximos oportunamente. días, lo que pasa es que el presidente estaba inmiscuido en el tema de montar el Congreso partidario y obviamente hay muchos temas pendientes. Ese es un tema uno en la sociedad Sí, dominicana. pero eso es uno. pero esto no se le puede Del dar cual, vuelta. ¿De inclusive, qué va a vivir la gente el próximo mes? Yo particularmente, como es legislador y como candidato, me expresé en favor de que se otorgara el 30% inclusive, y así lo expresé en la alta dirección del partido. Y creo que esa es la posición correcta. Y La lo que fuerza yo del hablaba pueblo. en mi comentario, ¿por qué no se le da la elección al cotizante de que se lo den mensual o que se lo den entero? Porque, por ejemplo, una persona que se vaya del país, ¿qué representa 10,000 pesos, 5,000 pesos en términos para cubrir una cuota? Nada. Sí, no. Es decir, son $100 o $200. Sí. ¿Por qué ustedes no hacen presión sobre eso? Los partidos políticos están, si quieren crecer, para estar aliados a lo social. Al pueblo. Y entonces, Sí. tu partido, que es un partido que pretende crecer, ¿tú crees que va a crecer sin adoptar, sin asumir ese discurso enérgico, no político, así en elecciones? No, el presidente va a asumir el discurso en favor del pueblo y va a mantener la coherencia con reclamos del 30%. Yo ¿Cuándo estoy- tú crees que el presidente va a asumir eso, en los Leonel próximos- Fernández? En los próximos días, el presidente Los estaba próximos fuera días del es- país. El presidente estaba fuera del país. Los Llegó- próximos días es una semana, 15 días o un mes. No, una semana, eso no puede pasar de una semana. Es decir,
me está hablando un Yo vocero de la... auguro, claro, que eso no, ese tema no puede pasar de ¿Tú una auguras semana. o aseguras? Auguro. ¿Y por qué no lo aseguras? Bueno, porque no puedo asegurarlo 100% porque en la vida solamente la muerte es lo que está seguro 100%. Leonel se va a tirar a las AFP en contra. No es la AFP, Leonel va a jugar un rol en favor de la población. No se está tirando la AFP en contra. ¿Y tú estás seguro que Sí, va a asumir eso? Claro. Es que el presidente cree... Tendrá mi aplauso si lo hace. Y el mío también. Y yo estoy apoyando el 30%. Entonces dime una cosa, el otro gobierno hizo caso omiso a eso, este gobierno también, pero hay unas recomendaciones de la CEPAL que se produjeron en junio o julio, en la cual recomendaba a los gobiernos de Latinoamérica suspender el pago de servicios ante la crisis de los servicios de agua, electricidad, eléctrica, sí, préstamos bancarios, telecomunicaciones, gas y los préstamos bancarios. Sí. De hecho, en Inglaterra asumieron ese papel, indicándole a los bancos que no podían aumentarle un penique, esa era la palabra que utilizaban, a los préstamos de intereses. Aquí muchos bancos hacen lo que les da la gana con eso. Y usted no, ¿por qué usted no asume ese discurso? No, y ciertamente el gobierno medio como que se ha hecho el chivo loco, como dice el buen dominicano, después que o el llegó, chivo, no medio, totalmente el chivo loco. Sí, porque fíjese que hubo en el primer trimestre del estado de emergencia, se dictó una resolución a través de la Superintendencia de Bancos suspendiendo los intereses. Pero el estado de emergencia se continuó renovando hasta el día de hoy, ¿verdad? Sí. Y sí. sin embargo, los servicios y los préstamos han continuado pagándose igualito. Entonces, la población ha tenido una restricción en cuanto a sus ingresos, claro, muy fuerte, sí, pero no se ha tenido, sobre todo la clase media. Porque el que no está en fase... No, la clase media y los sectores bajos y los también. Bueno, pero la mayoría de sectores bajos están en fase. Pero los sectores bajos que están, no están por debajo de la pobreza. Bueno, eso es el sector. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, en la canasta familiar que está solventando la clase media hoy en día, pago de condominio, pago de préstamo hipotecario del apartamento, de la casa, pago, si tiene una empresa privada, por lo general, paga alquiler también en el negocio, en la empresa, paga agua, luz, teléfono, todos los servicios, gas, comunicaciones, internet y todos los préstamos y tarjetas de crédito. Todos esos gastos, ninguno se han reducido durante estos 7 meses. Al contrario, algunos han aumentado. La energía eléctrica se duplicó. Y las telecomunicaciones también. Hay quejas sobre la facturación de las telecomunicaciones. Y la velocidad en internet también. Sí. Que ha disminuido y sin embargo tiene mayor contratación. Sí, es cierto. Entonces, mira, Julio, el tiempo se nos está acabando. Yo quiero que en un minuto tú exhortes a la gente a afiliarse a tu partido o lo que tú quieras. Sí. Mira, el pueblo dominicano pues tiene la esperanza cifrada en la Fuerza del Pueblo como nueva organización política con un liderazgo y un líder político de la dimensión de Leonel Fernández que supera el liderazgo nacional con amplias relaciones internacionales, que es lo que necesita el país ahora mismo para atraer inversión extranjera, capital nuevo, fresco para la República Dominicana ante la crisis que va a golpear por lo menos los 2 primeros años a este país y al mundo. Entonces, le invito a que se incorporen por las distintas provincias, municipios, circunscripciones, a la Fuerza del Pueblo, sea a través de la página del partido, a través de su dirigencia, porque es el partido que va a encarnar el futuro del pueblo dominicano. Gracias al doctor Julio Horton por estar aquí en @meridianocni, exhortándole a que se suscriban en el canal nacional de informaciones CNI. Estamos hasta fin de mes en este espacio, luego estaremos solamente en YouTube. Eso es
producto de la pandemia, todo lo que trae la pandemia. La adecuación. Sí. Volvemos mañana, si Dios quiere, a otra entrega más de @meridiano CNI. Hasta entonces.